Poco después del amanecer, centenares de católicos se reúnen en una explanada frente a los escombros de la Catedral de Notre Dame, en el centro arrasado de Puerto Príncipe, para oír misa y suplicar la benevolencia de la Madre de Cristo. Estas pobres gentes endomingadas, pertenecientes a la pequeña clase media haitiana, arruinada por el terremoto, rezan con una fe obstinada que supone el último consuelo para su profundo dolor. Y sus cantos sagrados resuenan entre las lonas que a pocos metros cobijan a 1 millar de damnificados por el terremoto. La gracia de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, bonjour. A media mañana, la iglesia de San Pedro en Pétionville, el lujoso barrio de la burguesía dirigente, está abarrotada por una feligresía satisfecha por la infinita misericordia de Dios. Tienen motivos para estarle agradecidos, porque forman parte del 4% de haitianos que detenta el 64% de la riqueza nacional y que constituye una de las minorías dominantes más corruptas del mundo en un país donde la anemia es endémica y más de la mitad de la población sobrevive con menos de $1 diario. Durante todo el día, bajo las tiendas que albergan a los damnificados, los pastores evangelistas predican la difícil esperanza en un Dios que permanece impasible ante las desdichas de los desamparados, y le cantan como si quisieran despertarlo, pidiéndole que empiece a obrar unos milagros que resultan urgentes. Al anochecer, en las zonas rurales más empobrecidas, castigadas por las implacables leyes del libre comercio desde mucho antes de quedar devastadas por el terremoto, los sacerdotes del vudú ofician sus rituales rogando a los espíritus de los muertos que les den fuerzas para sobrellevar la miseria campesina. Los haitianos precisan, imploran y esperan la ayuda divina, pero también saben que los milagros tardan en producirse y hace falta trabajarlos. El primero en producirse ha sido la solidaridad internacional, muchas veces caótica e hipócrita, pero siempre útil y necesaria, que está paliando la quiebra del gobierno haitiano. Los efectos del seísmo en el centro histórico de Puerto Príncipe constituyen una alegoría histórica, y las ruinas del Palacio Presidencial, vacías de poder y custodiadas por tropas extranjeras, parecen un símbolo de la situación política. El Ministerio de Economía, reducido a escombros, ofrece la mejor imagen del hundimiento del Estado. Las estatuas de los viejos próceres se encuentran rodeadas por una legión de miserables que nunca tuvieron casi nada y ahora lo han perdido todo. Los bronces de quienes soñaron la primera revolución americana han quedado ocultos entre un aluvión de desplazados. El cadáver de la administración pública yace bajo montañas de cascotes. Entre los restos del Palacio de Justicia, algunos funcionarios intentan rescatar documentos públicos que hasta hace 2 meses eran imprescindibles. Junto a ellos, otros buscadores de tesoros se disputan cuanto pueda tener algún valor económico: hierros, maderas o cartones. Resulta simbólico que la sede del gobierno provisional se haya instalado en una comisaría pegada al aeropuerto. Dicen los haitianos, con su amargo sentido del humor, que habría sido más lógico colocarla en la sala de cuidados intensivos de un hospital, ya que se trata de un gobierno en estado de shock traumático, incapaz de reaccionar ante los estímulos más fuertes y suplantado en todas sus funciones por las fuerzas militares extranjeras y por un batallón de ONGs. Las oficinas de la presidencia están vacías. Recorrer sus pasillos, libres de cualquier control, escenifica la inexistencia de un verdadero aparato de poder.
La autoridad real descansa en manos extranjeras, ejercida por Naciones Unidas y apuntalada por las tropas norteamericanas. Así es lógico que nadie hable de las elecciones parlamentarias, suspendidas el 28 de febrero, ni de las presidenciales anunciadas para diciembre. Lo que preocupa es que Washington haya comenzado a retirar sus soldados, que van a reducirse de 20.000 a 8.000, y que las principales tareas de seguridad queden encomendadas a un contingente de cascos azules en cuya eficacia nadie confía. La única esperanza cierta de los damnificados por el terremoto se encuentra en el trabajo de la Legión de Organizaciones Humanitarias que se ha hecho cargo de los deberes sociales del quebrado Estado haitiano, distribuyendo la ayuda humanitaria internacional. La ayuda está siendo eficaz. Desde el mismo principio, donde la situación pudiera ser más caótica por la magnitud del evento, se ha desarrollado ese sistema de clúster o reuniones de mesas sectoriales entre las diferentes organizaciones, donde efectivamente hemos ido agrupando y consolidando acciones de los diferentes organismos para poder brindar la ayuda sin duplicar en unos sitios y dejar otros abandonados. Sin embargo, la realidad es que, pese a los esfuerzos de las agencias de la ONU y las grandes ONGs, numerosos campos de damnificados continúan sumidos en el caos y la distribución de la ayuda se efectúa de modo desigual. Naciones Unidas cifra en 1.300.000 los desplazados que se hacinan en 900 campamentos, pero solo el 41%, es decir, 525.000 personas, recibe una asistencia suficiente para sobrevivir con dignidad. La inmensa mayoría tiene cobijos precarios, ya que solo se han distribuido 120.000 tiendas de campaña, y a las víctimas del terremoto hay que sumar 3 millones de hambrientos crónicos y más de 300.000 familias en situación de pobreza extrema. La presencia militar resulta imprescindible para que los repartos de víveres en las calles no degeneren en tumultos y altercados. Los camiones que transportan alimentos tienen que ser protegidos con las armas, y en infiernos sociales como Cité Soleil, donde algunas agencias humanitarias no entran por razones de seguridad, se adivina un ambiente explosivo. Nadie reconocería el club de campo de Delma, uno de los lugares de ocio favoritos de la burguesía haitiana, con sus hoyos de golf cubiertos por las casuchas de los desamparados. El caos de campamentos como este contrasta con el orden en los centros de acogida de la Cruz Roja. Las gentes lo saben y una multitud de necesitados acude cada día a sus puertas para suplicar alimentos. La ayuda que aquí reciben los desplazados es más de lo que nunca tuvieron para alimentar a sus familias. Los guisos enlatados, el aceite o los postres, incluso el agua potable, suponen para ellos verdaderos lujos desconocidos. Todo está bueno para nosotros. Lo que hacemos normalmente en otro tipo de desastres es llegar e identificar las personas que han sido afectadas directamente por el sismo. Y a esas personas las censamos y les entregamos la ayuda y listo. Pero hemos encontrado particularmente en Haití que hay mucha hambre, que no solamente es quien perdió una casa o quien vivía en un espacio y lo perdió, sino todos los que están alrededor. La ONU proyecta desalojar los campos improvisados y reunir a sus habitantes en 5 grandes centros de acogida en la periferia de la capital. Costará trabajo conseguirlo, pero la situación actual es insostenible porque los damnificados han acampado por todas partes, incluso ocuparon el hospital psiquiátrico después de que los internos huyeran. Y los médicos no han tardado en diagnosticar los males de sus nuevos pacientes. Nos llegan gentes con una sintomatología caracterizada por problemas de sueño, pesadillas, falta de apetito, problemas de concentración, problemas de memoria, etc. Son síntomas que están ligados directamente al seísmo, síntomas que traducen en sí mismos un estado de estrés postraumático. La fatiga emocional se advierte también en los heroicos bomberos de Puerto Príncipe, injustamente olvidados en el reparto de medallas,
porque fueron los primeros en sacar supervivientes de los escombros pese a carecer de los medios adecuados. Uno de ellos apenas podía hablar, recordando el rescate de una niña a la que hubo de cortar con una sierra la mano que tenía atrapada por una viga. Con voz entrecortada, nos confesó que aún no había sido capaz de visitarla en el hospital. Los niños, porque forman el grupo social más frágil, son quienes más profundamente sufren las consecuencias del desastre. Más de 600.000 han tenido que abandonar los estudios, aunque se intente mantener una mínima actividad docente en los campamentos. Bajo patrocinio del UNICEF, distintas ONGs se esfuerzan en atender a las víctimas infantiles en hospitales de campaña, a los que cada mañana llegan grupos de mujeres cargadas de criaturas enfermas. Lo que tenemos son niños que están afectados de malnutrición aguda. Son los casos más severos, son aquellos que, estando por debajo del 70% o con edemas muy desarrollados, encima tienen una patología asociada. Son niños que están malnutridos y enfermos. Con 19 años y sin pareja, Juliette se esfuerza en sacar 2 hijos adelante. Samuel se debate en estado febril y Valentina sufre desnutrición aguda. Violette, una niña minúscula que se mantiene conectada al mundo por una sonda nasal, nos mira con mortal indiferencia. Muy cerca, la pequeña Cleopatra da cuenta de una insípida galleta energética. Entre las mujeres destaca un hombre con una vida frágil en sus brazos, un niño nacido 3 días antes del terremoto que mató a su madre. El padre quedó sin hogar y con otros 3 hijos a su cuidado. Por eso un amigo soltero se hizo cargo del pequeño. El seísmo también dejó miles de niños huérfanos, extraviados o en situaciones de alto riesgo. Únicamente los más afortunados llegan a ONGs como Aldeas Infantiles, donde tras darles albergue tratan de localizar a sus familias o encontrarles un hogar de acogida para evitar que acaben en un orfanato. Estamos atendiendo a 500 niños. De estos 500 niños, 150 ya vivían en estas instalaciones antes del terremoto. Actualmente nosotros estamos trabajando los procesos de reunificación de los niños con sus familias. La mayoría de los niños están muy interesados y necesitados de volver con sus familias. Los que están poniendo un poco de resistencia son los padres, porque ellos tienen la esperanza de que los niños en este lugar pueden tener lo que ellos no le pueden dar. Los niños llegan desorientados y faltos de cariño. La inseguridad se trasluce en sus miradas ausentes. Aquí se sentirán protegidos, pero en un mundo irreal. Algunos de los niños que nos llegan se adaptan muy fácilmente, pero hay otros que han perdido a sus padres y entonces les resulta todo difícil. Los hay que están traumatizados y tienen dificultades para adaptarse al nuevo medio. Esos lloran con frecuencia, pero tratamos de ayudarles psicológicamente realizando actividades con ellos para permitirles verbalizar y expresar sus emociones. Muchas mujeres, viéndose incapaces de alimentar a sus hijos, optan por ponerlos bajo la custodia de organizaciones humanitarias. El UNICEF se esfuerza en asegurar que no acaben siendo objeto de tráfico. Su mamá vino aquí para dejarlos porque no tenía alimentos ni podía cuidar de ellos. Yo le pregunté cuánto tiempo pensaba dejarlos y me dijo que no lo sabía porque no tenía dinero. Este es Dudley Simón y ella es Diana Simón. Su papá murió y yo me siento muy bien con ellos. Es como si fueran míos, como si fueran mis hijos biológicos, porque me siento muy bien con ellos. Los destinos trágicos de 2 grupos de hermanos se cruzan en el patio de Aldeas Infantiles. Sentados en un banco, 3 niños que el terremoto ha dejado huérfanos escuchan con infinita tristeza cómo su tía explica que no puede quedárselos. Enfrente se da el caso contrario.
Otras 3 criaturas aguardan a que su madre venga a recogerlas. Decidimos respetar su intimidad y no filmar el reencuentro familiar. Pero al cabo de unos minutos descubrimos que el acompañante de su madre se niega a llevárselos. Dice que son un peso muerto y pide que les busquen un orfanato. El más pequeño, enfermo, permanece abrazado a su humillada madre y el mayor llora en silencio, ocultando sus lágrimas. Es una más entre millones de tragedias. Los vehículos oficiales de Naciones Unidas marcan los lugares de ocio aparcados en la oscuridad de Pétionville, el privilegiado barrio alto de Puerto Príncipe. Las nocturnas son siempre las mejores horas para los bien pagados funcionarios y militares de la ONU, que comparten su merecido descanso, cenando y danzando con una abundante clientela de empresas de servicios, contratistas y negociantes de desastres. También en Pétionville, en la plaza de San Pedro, los damnificados por el terremoto pasan sus peores momentos durante las noches. Saben que las lluvias los azotarán durante las próximas semanas y temen que los huracanes de agosto arrasen sus míseros refugios de lona. Pero celebran que siguen vivos gracias a la ayuda humanitaria y aún se atreven a soñar con un incierto futuro que depende de nuestro olvido.